Compartimos sonido. Inhabilitamos notaciones. Y iniciamos la grabación. Bien. Buenas noches, jóvenes estudiantes. Vamos a iniciar esta séptima clase de conocimiento científico. Como ustedes muy bien saben, esta clase pertenece todavía a la unidad número 2, la sesión 7. Es Historia de la Ciencia 4. Específicamente vamos a trabajar la historia de la ciencia contemporánea. ¿Ya? Historia de la ciencia contemporánea. Para analizar la historia de la ciencia contemporánea, es importante primero analizar, comprender el marco histórico, el marco económico, social y político en la cual se va a desarrollar la ciencia en el siglo XVIII, XIX y siglo XX, ¿no? En principio está enmarcado el contexto económico, social y político, es el proceso de la revolución industrial. ¿Ya? Habíamos dicho que el mercantilismo es la primera fase del capitalismo donde se acumula las riquezas en función al comercio y en función pues a la acumulación de dinero, ¿no? Y de metales preciosos, de piedras preciosas o de metales preciosos. Entonces, ese es el proceso del mercantilismo. Esa acumulación originaria, ese proceso mercantil, hace rico a comerciantes, la burguesía adquiere un gran poder económico, pero ahora se va a ir va a vincularse a otro proceso. Lo que se vende en el mercado son las mercancías, y si no hay producción de mercancías, no se puede vender nada. Por lo tanto, se hace necesario ahora elevar los niveles de producción de mercancía. Para elevar los niveles de producción de mercancía se necesita un proceso de tecnificación. Tecnificar máquinas, herramientas, ¿no? Instrumentos que permitan producir a gran escala con menos costos pero mayores ganancias, ¿no? Entonces, la primera revolución industrial, el primer proceso de tecnificación de la producción, donde estos grandes talleres se convierten en las primeras fábricas, las primeras industrias, se dio en Inglaterra en el siglo XVIII. Ya se da la primera revolución industrial. Ahí se descubren las máquinas a vapor, el carbón como energía, y eso va a permitir también pues la aparición de la locomotora y otros instrumentos u otros, podríamos decir así, otras máquinas, ¿no? Que van a funcionar a vapor. Ya en el siglo XIX, a mitad del siglo XIX, se da la segunda revolución industrial. Esta segunda revolución industrial ya se da en Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos. Se descubren las máquinas a vapor, se desarrolla un proceso de tecnificación mayor y un desarrollo de la gran industria. Las fábricas se convierten en grandes industrias, donde muchos campesinos van a trabajar como obreros. Así aparece la clase obrera, el proletariado, como le van a llamar, ¿no? Personas que van a vender su fuerza de trabajo para poder trabajar en estas fábricas, en estas industrias, pero en estas industrias también se van a utilizar máquinas, ¿no? Las máquinas, en muchos casos, también van a desplazar mano de obra, y va a haber todo un proceso de contradicciones sociales entre los obreros que se quedan desocupados y la alta tecnificación industrial y tecnológica que van a tener, pues, diríamos así, estos empresarios, estos capitalistas industriales, ¿no? A la par que está dándose el capitalismo industrial, el capitalismo financiero banquero, el capitalismo banquero va desarrollándose también.
Entonces, en este ámbito se hace necesario impulsar el desarrollo científico y tecnológico para producir a gran escala las mercancías, reduciendo los costos y elevando las ganancias. Este es el marco de desarrollo económico, político y social en la cual se impulsa la ciencia contemporánea. Recuerden que la Revolución Francesa fue en el siglo XVIII, fines del siglo XVIII, y en el siglo XIX se da pues el proceso del absolutismo con Napoleón y otros, digamos así, otros, la conjugación de grandes estados absolutistas, ¿no? Hay una lucha de poder entre la burguesía que está buscando obtener el poder político y el clero y la nobleza, ¿no? Hay un proceso de lucha social que se va a dar. En ese proceso de lucha social es que aparece, pues, y finalmente la burguesía toma el poder con la Revolución Francesa y se consolida con el imperio napoleónico, ¿no? Entonces la burguesía, pues, en ese sentido adquiere ya el poder económico y político y impulsa el desarrollo del capitalismo industrial. Muy bien. En ese marco podemos ahora nosotros hablar de las grandes contribuciones, los principales aportes y representantes de la ciencia moderna, ¿no? Por ejemplo, la modernidad significó el fin del paradigma aristotélico por el desarrollo de las ciencias y los nuevos paradigmas como el de Copérnico y Newton. Recuerdan que Newton y Copérnico establecen los nuevos parámetros del desarrollo de la ciencia, en la física y en la astronomía, respectivamente, ¿no? La edad contemporánea también trajo nuevos descubrimientos científicos, ¿no? En química, la ley de la conservación de la materia; en biología, la teoría de la evolución; en física, la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica, dejando de lado, obviamente, la física clásica de Newton, ¿no? Los principales representantes de este proceso son, pues, Lavoisier, Darwin, Einstein, Max Planck y otros más. Entonces vamos a entrar a ver estos importantes avances científicos en el mundo contemporáneo. En el siglo XIX aparece Charles Darwin y la teoría de la evolución, el evolucionismo. Ideas evolucionistas ya existían desde el siglo VII, V, VI antes de nuestra era, ¿no? Anaximandro hablaba de que el hombre viene de un pez. Sin embargo, el oscurantismo, o en todo caso las posturas creacionistas, místicas, religiosas, van a opacar estas ideas y lo van a esconder o guardar hasta el siglo XIX. En el siglo XIX aparece, pues, Charles Darwin y planteando su teoría de la evolución, ¿no? En el siglo XIX surgen, pues, nuevas teorías basadas en la idea de que los seres vivos pueden transformarse a lo largo del tiempo. ¿Ya? Los seres vivos pueden transformarse a lo largo del tiempo. Entonces, los seres vivos no son creados tal como existen hasta ahora. El primer evolucionista puede ser, pues, Lamarck, ¿no? Lamarck, por ejemplo, postula, es un biólogo francés, él formuló la teoría de la evolución de los seres vivos basándose en 3 leyes fundamentales, ¿no? Las 2 primeras van a versar sobre el ascenso de los seres vivos hasta las formas más evolucionadas como consecuencia de su adaptación al entorno, y la tercera establecía que los caracteres adquiridos durante dichos procesos evolutivos son heredados a las futuras generaciones, a sus hijos, por decirlo de otra manera, ¿no? Su teoría en ese sentido es conocido como lamarquismo y contradecía obviamente la teoría, el creacionismo de la Iglesia, ¿no? Lamarck plantea
las siguientes tesis, ¿no? Primero, la tendencia a la complejidad. Todo ser vivo tiende a evolucionar hacia estructuras mucho más complejas. La ley del uso y el desuso sostiene pues que órgano o carácter que no se usa se atrofia, órgano o carácter que esté en desuso se atrofia, y más bien los órganos y caracteres que sí se usan, estas son las que se van a desarrollar más. La heredabilidad de los caracteres adquiridos. Las nuevas características que se van adquiriendo se va a heredar a las generaciones venideras. Los cambios ambientales son lo que van a generar las modificaciones y las adaptaciones. Por ejemplo, ¿no? Tamar, ¿cómo explicaría el tema de las jirafas? Él dice, cambio ambiental, aridez provoca escasez de hierba en el cielo, por lo tanto ya no hay comida en el suelo. Hay que levantar el cuello para buscar la comida de los árboles. Las jirafas estiran su cuello para alcanzar las hojas de los árboles. El uso del órgano, o sea, el hecho de estirar el cuello constantemente, lo desarrolla y aparece el cuello largo, ¿no? Los descendientes heredan ahora el cuello un poco más largo, y así se va dando, continúa el proceso de adaptación de cuello largo, y está presente en todos los individuos de la población, hasta que finalmente se presenta en todos los individuos de la población. Así se daría el proceso de evolución según Lamarck. Frente a Lamarck aparece Charles Darwin. Charles Darwin es un científico británico, ya, 1809 y muere en 1882, en el siglo XIX, vivió todo el siglo XIX. Sentó las bases modernas de la teoría de la evolución conocida como darwinismo, ¿no? Él sostiene que todas las formas de vida, desde las plantas y los animales, se han desarrollado a través de un lento proceso de selección natural. La ley sustancial que fundamenta el proceso de evolución es la selección natural. Todos los seres vivos, incluido el hombre, son productos de la evolución. Las instituciones religiosas obviamente van a prohibir estas ideas porque iba en contra de sus dogmas, ¿no? Sin embargo, Darwin tuvo una gran influencia en diferentes disciplinas científicas y sobre el pensamiento moderno en general, ¿no? ¿Cómo plantea su teoría Darwin? Bueno, Charles Darwin y Wallace, ambos pensadores, postulan la extinción de datos, ¿no? De animales y plantas, de datos de... ¿Me escuchan bien? Por ratos, profesor, después es cortado. Profesor, le escucho entrecortado. Ya. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, profesor. Ya, un ratito. A ver, un ratito, por favor. Bien, continuemos. A ver, un ratito, por favor.
Charles Darwin viajó al borde del Beagle alrededor del mundo, ¿ya? Llegó a Perú también, a Ecuador, a las Islas Galápagos, estuvo recogiendo una cantidad de especies, haciendo comparaciones, y a partir de estos 10 años de investigación, él escribe pues su teoría de la evolución, ¿no? Por la selección natural. Wallace hizo lo mismo, pero en menor tiempo, en 5 años estuvo por algunas zonas de India, de China, etcétera, investigando también el suelo, recogiendo especies, y escribió un artículo y se lo envía a Darwin sabiendo que él era un importante naturalista para que le dé una revisión a su artículo. Y ocurre que lo que decía Wallace es lo que Darwin también estaba escribiendo. Ambos pensadores llegaron a las mismas conclusiones sin conocerse y de forma separada. Eso dice mucho de la teoría de la evolución y de su nivel de cientificidad. Entonces nuestro amigo Wallace decide que Darwin escriba su artículo y publique y se llame darwinismo a esa teoría de la evolución, porque es quien tenía mayores investigaciones que él. Ambos van a postular la teoría de la evolución en los siguientes términos que vamos a explicar a continuación. Plantean la variabilidad inicial de la descendencia. O sea, los diferentes descendientes tienen diferentes, hay variedad, ¿no? La población es variable. La naturaleza es prolífera, hay diferentes posibilidades que pueden darse. Actúa la selección natural en el proceso en la lucha por la existencia, sobrevive el más apto, la selección natural. Y con el tiempo lleva al cambio gradual, a la adaptación y la generación de nuevas características o nuevas especies. Estas van a ser las tesis centrales del darwinismo o la evolución desde la postura de Darwin y Wallace. Muy bien. Podemos explicar entonces de esta manera. Primera tesis de Darwin. Los organismos mutan a lo largo del tiempo. Es decir, a lo largo del tiempo van cambiando y transformándose, van mutando. Segundo, los diferentes organismos descienden de un ancestro común. Los diferentes seres vivos descienden de un ancestro común. O sea, un solo tipo de animal ha evolucionado, ha mutado hasta generar nuevos organismos, nuevas especies. Las especies se diversifican y sus causas están en el medio ambiente. Hay una diversificación de las especies y lo que causa esa diversificación es el medio ambiente. La evolución produce un cambio gradual en la población. Es decir, cuando va cambiando, transformándose, la población también va cambiando poco a poco hasta que la población entera cambia. Eso es gradual, dice. El mecanismo de la evolución es la competencia por los recursos limitados entre un gran número de organismos únicos, lo que lleva a diferencias en la supervivencia y la reproducción. Entonces, un mismo grupo de animales se enfrentan a diferentes tipos de condiciones ambientales que los va a llevar por diferentes líneas de evolución. Esa es la teoría de la selección natural. Los organismos podrían adquirir o heredar las generaciones precedentes la adaptación que ellos han desarrollado, pero no se da en una generación inmediata, sino en varias generaciones después. Muy bien. Explicamos entonces cómo diría Darwin el tema de la jirafa, ¿no? ¿Cómo aparece la jirafa? Entonces Darwin diría, mira, en primer lugar, hay un cambio de ambiente. La aridez provoca escasez de hierba en el suelo. Por lo tanto, no hay comida en el suelo. Existe un principio, muchas jirafas con diferentes longitudes de cuello, variabilidad. O sea, no es que las jirafas todas tienen el mismo
la misma altura de cuello, no, tienen diferentes longitudes de cuellos. Jirafas con cuello más largo, jirafa con cuello mediano y jirafa con cuello corto. No hay alimento para todas. En consecuencia, la acción natural actúa y permite sobrevivir en mayor número a los más aptos. Por ejemplo, la comida solo está en las hojas más altas. ¿De acuerdo? Las hojas a media altura no hay hojas y tampoco está en el suelo. Por lo tanto, las jirafas que tienen diferentes cuellos, ahí actúa la selección natural. ¿Quién está más apta para poder sobrevivir? La de cuello largo, la de cuello mediano, la de cuello corto. Y entonces se dan cuenta que es la de cuello largo porque alcanza las hojas más altas. La de mediano y corto tienen menos posibilidades de sobrevivir. Las jirafas de cuello largo que alcanzan las hojas del árbol altos son los que están más adaptados y pueden vivir más, van a sobrevivir más. Las otras jirafas simplemente van a morir. Esa es la selección natural, ¿no? Entonces, se da el proceso en muchas generaciones y entonces solo sobreviven las jirafas de cuello largo. Por lo tanto, los descendientes que vienen después de ellos serán hijos de cuellos largos. O sea, serán los hijos de las jirafas de cuello largo que han sobrevivido. Por lo tanto, estos hijos también tendrán cuellos largos. Hasta tal punto que con el tiempo toda la población se convierte en jirafas con cuello largos, porque las jirafas de cuello corto y mediano desaparecen. Ha actuado la selección natural y esta es la característica ahora de las jirafas. Todos tienen cuello largo. Muy bien. La evolución se alimenta de la genética, de la microbiología. Entonces aparece la microevolución, la macroevolución, corrientes neodarwinianas, ¿no? La primera es el neodarwinismo gradualista, que sostiene que la evolución se da en un largo proceso en el tiempo de millones y millones de años. Por eso no es posible ver ahora evolucionar a un mono en otro tipo de especie o a un hombre en otro tipo de especie. Eso será en millones y millones de años. Entonces es un proceso de evolución paulatino, gradual, poco a poco, constante, que solo en muchos millones de años podemos observar la aparición de las nuevas especies. En cambio, el neodarwinismo saltacionista dice, ¿no? En realidad, el proceso, y esto se basa en las genes, ¿no? O sea, el proceso de evolución genera cambios genéticos. Y esos cambios genéticos en gran cantidad van a generar grandes saltos en el proceso de evolución. La aparición de nuevas características y propiedades y por lo tanto la aparición de nuevas especies, ¿no? Entonces los animales están en proceso de cambio, transformación, pero todavía no aparece una nueva especie. Pero hay un momento en el cual se da un gran salto. Entonces la evolución se da por saltos, se da por grandes transformaciones, por cambios genéticos que modifican a la especie y aparecen nuevas especies. Y eso aparece en determinadas etapas del tiempo, ¿ya? Del proceso de desarrollo, donde van a aparecer las nuevas especies. No es gradual, sino que en un momento determinado, en una generación para otra, se dan esos grandes cambios genéticos que genera la aparición de una nueva especie. Muy bien, no sé si hasta aquí se me está entendiendo. Sí, profesor, todo bien, hasta ahorita. Muy bien. Continuemos. Otro campo de la ciencia que se ha desarrollado en el mundo contemporáneo es la física, ¿no? La física clásica de Newton, postulada en el siglo XVII y principios del XVIII, va a permanecer así hasta el siglo XX. En el siglo XX
aparecen nuevas investigaciones que van a dar un giro y van a cuestionar a la física clásica de Newton. Una de estos cambios es la física relativista de nuestro amigo Albert Einstein. En el siglo XX surgen pues estas nuevas teorías físicas buscando superar la física clásica de Newton. Para Einstein, el tiempo y el espacio son relativos. Para Newton, el tiempo y el espacio son absolutos. Las leyes de la física clásica no se cumplen en velocidades cercanas a la luz. Las leyes de la física, el tiempo y el espacio en la física clásica no son absolutos. Como dijera Einstein, son relativos. ¿Cómo es eso, profesor? Muy bien. Vamos a plantearlo de esta manera. Albert Einstein, ¿ya?, es un físico alemán judío que es perseguido y se va pues a a Estados Unidos, y ahí desarrolla su teoría y bueno, muere en 1955 en Nueva Jersey. Desarrolló un nuevo paradigma, la teoría de la relatividad, que va a ser el punto de partida para la física contemporánea. La teoría restringida de la relatividad establece que la equivalencia entre la energía de una cierta cantidad de materia y su masa en términos de la famosa ecuación energía igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, donde c es la velocidad de la luz, supone que en todos los estados de referencia pueden ser constantes, ¿no? Es decir, la velocidad de la luz es constante en todos los estados de referencia. Entonces, la energía se puede convertir en materia y la materia en energía, tomando en cuenta que la velocidad de la luz es constante en todos los estados de referencia. En cambio, la teoría general de la relatividad, basada en el postulado de que la gravedad no es una fuerza, sino un campo creado por la presencia de una masa en el continuo espacio-tiempo. A ver, vamos a partir de la siguiente idea. ¿De acuerdo? Si tú lanzas cualquier objeto, tiene una velocidad determinada. Pero si tú lanzas ese mismo objeto dentro de un carro, dentro del carro esa velocidad es una. Pero alguien que esté viendo de afuera del carro en movimiento, esa velocidad, esa pelota es otra, porque a esa velocidad se le suma la velocidad del carro. ¿Estamos de acuerdo? Así es como lo entiende Einstein, ¿no? Muy bien. Entonces, la velocidad no es absoluta en todos los estados de referencia. Depende del estado de referencia. Sin embargo, cuando tú observas lanzar un rayo de luz dentro de un carro o lanzar un rayo de luz dentro de un avión, dentro del avión ese rayo de luz tendría una velocidad, pero alguien que esté fuera del avión o fuera del carro, podríamos decir, bueno, a esa velocidad de la luz tendríamos que sumarle la velocidad del carro o del avión, entonces su velocidad sería mayor. Sin embargo, Einstein dice que no es así, que esa velocidad es la misma en cualquier referencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, imaginemos nosotros el Sol. El Sol llega a la Tierra en 8 minutos. La luz del Sol, llega a la Tierra, la luz del Sol llega a la Tierra en 8 minutos. ¿Qué pasa si desaparece el Sol en un instante? ¿Cuánto tiempo pasaría
para que nosotros nos demos cuenta que el Sol ha desaparecido? 8 minutos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, en 8 minutos nosotros todavía estamos pensando que el Sol está ahí, que existe, pero ya el Sol ya no está, ya se desapareció. ¿Y qué pasaría con nuestra órbita, con nuestro movimiento orbital? Si desaparece el Sol, la órbita del planeta Tierra simplemente se perdería, ¿sí o no? Porque según Newton, hay una fuerza de gravedad que está ejerciendo fuerza sobre la Tierra para que pueda girar alrededor del Sol. Pero si el Sol ya no está, esa fuerza ya no existe, por lo tanto, el Sol simplemente desaparecería y la Tierra seguiría, inmediatamente perdería su órbita. ¿Estamos de acuerdo? Perdería su órbita. Pero perderíamos la órbita mientras nosotros vemos que el Sol todavía está ahí. Porque son 8 minutos que va a tardar de darnos cuenta que el Sol ya no está. Entonces, la fuerza de gravedad es mucho más veloz que la luz. Para Einstein eso era imposible. La fuerza de gravedad no puede ser mucho más veloz que la luz. Por lo tanto, ¿cómo podemos explicar que el Sol, que la gravedad se demora 8 minutos en mostrar su efecto sobre la Tierra, al igual de la velocidad que la luz? ¿Cómo podríamos explicar eso? Para eso él sostiene que más bien lo que existe es un entretejido espacio y tiempo donde el Sol modifica o altera el espacio y el tiempo y hace que la Tierra gire. Y cuando el Sol desaparece, lo que pasaría es que este entretejido espacio y tiempo va adquiriendo su forma adecuada, y ese es el tiempo que se demora en que la órbita de la Tierra pueda desaparecer. Complicado, ¿no? No sé si me han entendido explicado así. Mejor veamos un video, ¿está bien? ¿Qué les parece? Ya, pues sí. Ya sé que están asustados ya. Cosas complicadas, pero estas cosas han cambiado la forma de ver el mundo, el universo. Veamos el video. Ruth Zapata Picoy recién está entrando o está reingresando. Bueno, a ver, el sonido está, todo está ya. Ok. Por favor, me avisan. La teoría de la relatividad especial. La física clásica está basada en el supuesto de que las distancias y los intervalos de tiempo son absolutos. 1 metro y 1 segundo, por ejemplo, miden lo mismo independientemente de si se miden en reposo o en movimiento. Así parece confirmarlo nuestra intuición y nuestra experiencia cotidiana. Pero Albert Einstein nos dice que no. Espacio y tiempo no son absolutos ni independientes entre ellos. Por allá de 1905, mientras trabajaba en una oficina de patentes, Einstein nos propone imaginarnos un tren. Imagina que corre a 100 kilómetros por hora. Si una persona dentro del tren, llamémosla María, lanza una pelota hacia adelante a una velocidad de, digamos, 20 kilómetros por hora, para un observador parado junto a las vías, llamémoslo Miguel, las velocidades se suman y vería que la pelota va a 120 kilómetros por hora. Si a un pasajero le pega la pelota, no tiene peligro de morir. Sentirá el pelotazo a solo 20 kilómetros por hora, igual que si Miguel le tirara la pelota a un amigo suyo que esté en tierra. Este es el primer postulado. Las leyes de la física son iguales en cada marco de referencia si su velocidad es constante.
Para María, el marco de referencia es el tren. Para Miguel es la Tierra. Hasta aquí no hay nada extraño, ¿verdad? Pues ahora entra en escena la velocidad de la luz. Imagina que María, en vez de lanzar una pelota, enciende un láser. Sabemos que la luz se mueve a 300.000 kilómetros por segundo en el vacío. Digamos que el tren se mueve en el vacío para simplificar los cálculos. Si un pasajero mide la velocidad, obtendrá exactamente esa cantidad. Según nuestra intuición, si Miguel midiera la velocidad, el resultado tendría que ser la suma de la velocidad de la luz más la velocidad del tren. Y resulta que no, la velocidad sigue siendo la misma. Ese es el segundo postulado. La velocidad de la luz es la misma para cualquier observador. Muchos años antes que Einstein, Hipólito Fizeau hizo un experimento análogo al del tren: lanzar un rayo de luz a través de un tubo con agua en movimiento. Ya se sabía la velocidad de la luz en el agua, pero Fizeau quería saber si la velocidad con la que se movía se sumaba a la velocidad de la luz cuando iban en la misma dirección. Y vio que no. Entonces, si la velocidad de la luz no cambia, es decir, si es independiente de la velocidad con la que se mueve su fuente, ¿qué pasa? A través de ese razonamiento matemático, Einstein dedujo que si la velocidad de la luz era constante, lo que se modifica con el movimiento son el tiempo y el espacio mismos. Por extraño que parezca, múltiples experimentos lo han demostrado. Por ejemplo, el efecto llamado aberración de la luz hace que una estrella se vea en una posición ligeramente diferente dependiendo de si el observador se acerca o se aleja de ella. Una de las consecuencias extrañas de esta teoría es la paradoja de los gemelos. Imagina que María y Miguel son gemelos y los dos tienen relojes ultra precisos que miden el tiempo haciendo rebotar un fotón en dos espejos. Los dos relojes están perfectamente sincronizados. Miguel, a quien ya vimos que no le gusta viajar, se queda en la Tierra y María se va a viajar al espacio. Cada uno ve su reloj hacer tic-tac a la misma velocidad. Para ambos, la velocidad de la luz es constante. Como María se mueve con relación a Miguel, él ve que el fotón de María recorre una distancia mayor en cada tic. Así que el tiempo en realidad se mueve más lento en la nave que en la Tierra, por lo que para María habría pasado menos tiempo. Ahora bien, para ella, el reloj de Miguel es el que se mueve más lento y sería él el que habría pasado menos tiempo cuando se encontraran. Ahí está la paradoja. ¿Cuál es la respuesta? Como el movimiento de la nave de María no es uniforme, sino que tuvo que pasar por una aceleración y una desaceleración, para ella habría pasado menos tiempo y sería más joven que Miguel cuando se volvieran a encontrar. Aunque estos efectos son muy pequeños, se notan. Un astronauta girando alrededor de la Tierra por un par de años es unos cuantos milisegundos más joven que los que se quedaron aquí. Ya sea en el tren o en la nave espacial, la relación entre las medidas tomadas por María y por Miguel, es decir, la manera en la que se cambian las distancias y las duraciones, se calcula usando la llamada transformación de Lorentz, fundamental en la teoría de la relatividad. Tecnologías actuales como los GPS dependen de la teoría de la relatividad para efectuar sus mediciones con precisión. En un trabajo que hizo más tarde en ese mismo año, Einstein llevó la teoría de la relatividad más allá y se dio cuenta de que de ella se podía deducir, entre otras cosas, que la materia y la energía no son entidades separadas, sino que son equivalentes. De hecho, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, pero eso es tema para otro video. Bien, no sé si ahora sí se ha explicado mejor lo que he tratado de explicar en palabras. ¿Qué dicen? ¿Está mejor? Sí, profesor. Sí, profesor. Excelente, vamos a continuar, ¿ya? Hay algo que no me está gustando.
Ahora miren, esa es la teoría de la relatividad especial, ¿no? La teoría de la relatividad específica, especial o particular. La idea de que, y eso quiero que lo tomen en cuenta siempre, que el espacio y el tiempo no son absolutos, espacio y tiempo son relativos. Primera idea. Segunda idea, que la velocidad de la luz es constante, es la misma en cualquier referencia. Que la velocidad de la luz es constante, es la misma en cualquier referencia. Muy bien, esa es la teoría de la relatividad específica. Ahora vamos a ver sobre la teoría de la relatividad general, ¿de acuerdo? Que tiene que ver ya con el macrocosmos, es decir, con el universo. Cómo se comportan los planetas, las galaxias, cómo se comportan las estrellas, por qué los planetas giran alrededor de una estrella o del Sol. ¿Es la fuerza gravedad la que genera ese movimiento o hay otras razones, ¿no? Entonces, eso es lo que van a tratar de explicar ahora. Muy bien, atención por favor y empezamos. Nuestra forma de entender el universo tiene un antes y un después de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. Gracias a ella fue posible explicar desde el origen del universo y la órbita de los planetas hasta los agujeros negros. Su teoría también tuvo aplicaciones prácticas como la invención del GPS. De hecho, fue una idea tan revolucionaria que es difícil compararla con cualquier otra teoría de la historia del conocimiento científico. ¿Pero de qué trata la teoría de la relatividad general? Cuando Einstein la publicó en 1915, la física llevaba 200 años regida por las leyes de Isaac Newton. Su reinado científico era fuerte, a pesar de que había algunos aspectos en los cuales sus leyes no eran del todo exactas. Esto pasaba, por ejemplo, con la gravedad, esa fuerza que según Newton nos mantiene sobre el suelo de la Tierra y hace que los planetas se muevan alrededor del Sol. El concepto funcionaba muy bien para los fenómenos terrestres, pero no a escala planetaria. Aún así, en aquel entonces, Newton era un intocable, no para Einstein. Él lo que hizo fue plantear uno de sus famosos experimentos imaginarios para explicar por qué Newton estaba equivocado. La idea era esta: si los planetas se mueven alrededor del Sol, solo atraídos por la fuerza de la gravedad, ¿qué pasaría si de repente el Sol desapareciera por completo? Según Newton, los planetas dejarían sus órbitas al instante. Pero Einstein creía que la luz era lo más veloz del universo, más que cualquier cuerpo con masa, más que la gravedad. La luz del Sol tarda 8 minutos en recorrer los casi 150 millones de kilómetros que lo separan de la Tierra. Entonces, ¿cómo es posible que la Tierra abandone su órbita antes de que los terrícolas dejen de ver al Sol brillar? Es aquí donde aparece la genialidad de Einstein. Primero que nada, imaginó las 3 dimensiones del espacio y la dimensión del tiempo juntas y le llamó espacio-tiempo. Luego demostró que ese espacio-tiempo no es simplemente un escenario donde la física sucede, es en verdad un protagonista. Piénsalo así. Imagina que el espacio-tiempo es como una especie de cama elástica. El Sol, por ser una estrella tan masiva, es como una bola pesada que al ser colocada sobre esa cama elástica hace que la tela se curve. Ahora, la Tierra y los otros planetas del sistema solar, por ser más pequeños, son como pelotas más ligeras. Entonces, cuando uno lanza una de ellas sobre la cama elástica, la pelota no avanza en línea recta. Lo que le pasa es que sigue la deformación o curva que esa gran bola pesada provocó en la tela. Lo que esta metáfora ayuda a ilustrar es que, según la teoría de la relatividad general, el Sol es un cuerpo tan masivo que obliga a los planetas a seguir la deformación que él mismo provoca en el tejido del espacio-tiempo. Volvamos entonces al escenario hipotético de qué pasaría si el Sol desapareciera. De acuerdo con Einstein, su desaparición formaría una ola gravitacional que viajaría hasta los planetas a la misma velocidad de la luz. Por lo tanto, dejaríamos de ver al Sol brillar al mismo tiempo en que la Tierra perdería su órbita. Palabras más, palabras menos, lo que Einstein planteó es que los planetas no orbitan alrededor del Sol por la gracia de la fuerza de la gravedad, sino por la propia geometría del espacio-tiempo. O sea,
nos mostró que estábamos viendo el universo entero de la forma equivocada. Claro que no toda la comunidad científica estuvo de acuerdo con él. Al fin y al cabo, no muchos estaban dispuestos a que un treintañero destronara a Newton. Tuvieron que pasar 4 años para que la teoría de la relatividad general fuese probada con un experimento práctico. Solo entonces, la teoría logró total aceptación y convirtió a Einstein en el físico más famoso del mundo. Pero en realidad hizo también algo más. Lo transformó en el ícono del genio loco que no teme a pensar distinto. Si tienen algún comentario o sugerencia, escríbanos. Estamos leyendo sus mensajes en todo momento y en todo lugar. Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube para ver los últimos videos de BBC. Entonces, ¿cómo entendemos el espacio y el tiempo? El espacio y el tiempo son inseparables. Materia, espacio temporal en movimiento. La masa de un cuerpo deforma al entretejido espacio-tiempo y eso hace que los cuerpos giren alrededor de los cuerpos más grandes. Claro, es la idea lógica, ¿no? De que no puede un cuerpo grande girar sobre uno pequeño. Los cuerpos pequeños giran alrededor de los cuerpos grandes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese sentido, imagínense ustedes, ¿no? Cuando el Sol desaparece, ese espacio deformado, ese tiempo-espacio deformado, empieza a tomar su forma. Y el tiempo que demora en tomar su forma hasta afectar la Tierra serían los 8 minutos que demora la luz del Sol en llegar a la Tierra. Entonces, de esa manera se explica que no hay una contradicción y que nosotros seguiríamos viendo al Sol, y cuando dejamos de ver al Sol, recién nuestra órbita se desaparece. Nuestra órbita, diríamos así, se desorbita, ¿no? Y nos vamos hacia el infinito. Esa es la explicación que se da dentro de la teoría de relatividad general. Y eso pasa en todo, ¿no? Por eso es que las estrellas más grandes copan más cuerpos, ¿no? O sea, atraen más cuerpos, es decir, más cuerpos están girando alrededor de ello porque el tiempo y el espacio ha sido deformado y están dando vueltas alrededor de esos cuerpos. Muy bien. ¿Qué opinan? ¿Ahora sí se entendió mejor la teoría de la relatividad general? ¿No? Yo sí la entendí. Sí, profesor, sí lo entendió. Ok, muy bien. Sin embargo, no es lo único que aparece en el siglo XX. Ahora aparece la mecánica cuántica. Plantea que los fotones tienen comportamiento como partícula y onda. Bueno, esta nueva teoría surge buscando superar pues otra vez la física clásica de Newton y sostiene que las leyes de la física clásica no se cumplen en el mundo subatómico. Mientras que la física relativista demuestra que las leyes de Newton, las leyes de la física clásica, no se cumplen en dimensiones como la distancia entre planetas y estrellas, o velocidades como la de la luz. Ahí no se cumplen las leyes de la física clásica. En cambio, la mecánica cuántica va a demostrar que las leyes de la física clásica no se cumplen en el movimiento de partículas subatómicas, como electrones, protones, neutrones, donde se va a hablar de fotones, etc. Y aquí otra vez tiene que ver la luz. Ya no nos vamos a preguntar por la velocidad de la luz, sino nos vamos a preguntar por la naturaleza de la luz. ¿De qué está hecha la luz? ¿De qué creen que está hecho la luz? De energía, pero energía es un término para referir a que un cuerpo está en mayor o menor movimiento, ¿no? Del agua, Pero, profesor. ¿de qué está hecho? Del agua. ¿La luz del agua? Bueno, no. Se podría decir, el
electromagnetismo tal vez. Podríamos por ahí hablar. Y para eso tendríamos que referirnos a que la luz, la naturaleza de la luz es que está constituido de fotones. ¿De acuerdo? De fotones. Y estos fotones, que son, por decir una manera, un tipo de electrones, tienen comportamiento como partícula y onda. A ver, ¿cómo es eso? Veamos el video ya para entender mejor esto. Para desarrollar normas de calidad para focos, los físicos se ocupan de las leyes según las cuales los cuerpos incandescentes irradian calor o luz. La física clásica suponía que con una mayor generación de calor, también debía incrementarse la irradiación de luz. Pero ante una observación más detenida, esa tesis resulta incorrecta. Un ejemplo, si se calienta acero, este asume diferentes colores de acuerdo a la temperatura correspondiente. Lo que ocurre en este contexto no es otra cosa que la transformación de energía térmica en energía lumínica. De acuerdo a los conceptos de la física clásica, al incrementarse la temperatura, el acero debería entregar cada vez más energía en forma de luz, hasta llegar finalmente a la radiación ultravioleta, que por cierto no es visible para el ser humano. O sea que el acero se tendría que tornar invisible. Pero esta suposición de la física clásica no puede ser comprobada por ningún ensayo. El acero es y sigue siendo visible. Al igual que muchos de sus colegas, también Planck intenta describir los procesos de la radiación, pero no encuentra una solución satisfactoria. En su desesperación echa por tierra todas las teorías existentes hasta el momento y parte de la suposición de que la radiación no es emitida en forma continua, sino en paquetes de energía, los llamados cuantos. La cuantización de la energía de radiación es comparable con el agua cuando no fluye en forma continua, sino en gotas. La energía total solo puede ser un múltiplo de aquel cuanto que Planck llama cuanto de acción, identificándolo con la letra H minúscula. En su ley, la energía de radiación es el producto del cuanto de acción H por la frecuencia de la radiación. Mientras frecuencia y energía son magnitudes largamente conocidas, el mérito revolucionario de Planck es indudablemente la introducción del cuanto de acción. En la sesión de la Sociedad Física del 14 de diciembre del año 1900, Planck expone su ley de la radiación, haciendo referencia al cuanto de acción que más adelante llevará su nombre. Ese día ingresará a los anales de la historia de la ciencia como la fecha de nacimiento de la física cuántica. Su nueva teoría le causa profundo desasosiego, siendo que, al igual que la mayoría de sus colegas, él duda de la realidad del cuanto de acción. Después de la Primera Guerra Mundial, Planck recibe el Premio Nobel. Se hace acreedor a dicha distinción por el cuanto de acción. Pero a Planck también le cabe el mérito de otro hallazgo de por lo menos la misma relevancia, el haber descubierto al genio Albert Einstein. A pesar de más de una diferencia de opinión en el campo científico, a Planck y a Einstein los unirá una profunda y larga amistad. En 1905, Einstein explica el efecto fotoeléctrico, utilizando para ello el cuanto de acción. Con ello es el primero que sabe interpretar y aplicar correctamente la constante de Planck. Pero ¿cuál es el significado del efecto fotoeléctrico? Cuando la luz incide sobre una plancha de metal, es capaz de extraer electrones de la misma. Al respecto, se puede observar que esto le es factible, por ejemplo, a la luz violeta de alta frecuencia, o sea, la luz de onda corta, mientras que la luz roja de onda larga no es capaz de extraer electrones de la superficie de metal, independientemente de la cantidad de luz roja que incida sobre la plancha. Con la teoría ondulatoria de la luz no era posible explicar este fenómeno. Por ende, Einstein supone que la luz es un flujo de partículas de los llamados fotones. Cada fotón,
entrega su energía a exactamente un electrón, el cual puede salirse de la plancha de metal si tiene la energía necesaria. Como los fotones de la luz violeta disponen de una frecuencia mayor y por ende de más energía que los fotones de la luz roja, un fotón violeta logra lo que no lograría una gran cantidad de fotones rojos. Para determinar la cantidad de energía necesaria en cada caso, Einstein establece la tesis que la energía de los fotones también debe ser el producto de la frecuencia y el cuanto de acción H de Planck. El físico estadounidense Robert Millikan logra probar esta teoría experimentalmente, y Albert Einstein es distinguido con el premio Nobel a comienzos de los años 20 por su teoría del efecto fotoeléctrico. El físico danés Niels Bohr aplica la idea de la cuantización de la luz para explicar la estabilidad de los átomos. Él supone que los electrones no giran indiscriminadamente alrededor del núcleo, sino sobre órbitas exactamente definidas sobre las cuales no pueden perder energía. En el interior del átomo el nivel de energía de las órbitas es menor que en el área exterior. Cuando un electrón salta una órbita mayor, para ello debe absorber un cuanto de energía, o sea, un fotón. Si vuelve a la órbita anterior, vuelve a entregar el cuanto de energía, un comportamiento que se denomina salto cuántico. Mente el escepticismo por la teoría cuántica. Con su cuanto de acción, Max Planck había sentado la piedra fundamental para una nueva forma de física que Albert Einstein y también Niels Bohr ayudaron a cimentar. Su trabajo de investigación finalmente creó la base para el desarrollo de la física cuántica. A la física cuántica le debemos muchos logros de nuestra vida cotidiana moderna, como la computadora y el láser, con sus múltiples campos de aplicación. Sin ella tampoco sería imaginable la tecnología médica moderna, como la tomografía por resonancia magnética. Otra aplicación de la física cuántica es la permanente reducción del tamaño de componentes electrónicos, que hará que en el futuro nuestras computadoras sean más rápidas y potentes aún. El fundamento para todas estas maravillas tecnológicas fue creado por Max Planck con el descubrimiento del cuanto de acción a comienzos del siglo XX. Bien. Descubrir la constante fundamental que lleva su nombre, que es utilizada el fotón. Profesor, disculpa, te escuché entrecortado. Más o menos la idea es la siguiente. ¿Se fue el profesor? Sí. De rebotado eso, me parece. Sigue grabando la clase. Si estoy acá. A ver, Natalie, el anfitrionaje, por favor. Sí, profesor, se le escucha como robot. Ya, profesor, un ratito, ahorita le... Ya está, profesor. Ok, gracias. Chévere. Entonces, primero, ¿qué es la luz? ¿Qué es ¿qué cree que es la luz, no? O sea, en otras palabras, para tratar de explicar qué es la luz, y llegaron a la conclusión de que la luz no es más que fotones, ¿no?
partículas tipo de electrones que caen sobre nosotros. O sea, ahorita cuando estamos prendido la luz, o sea, por ejemplo, tú estás mirando la pantalla de tu computadora, ahorita hay una que están llegando hacia tu vista, por lo cual tú puedes ver que es el ambiente está iluminado, ¿no? Esto es lo que va a descubrir Max Planck, es decir, ¿no? Descubrió la constante fundamental que lleva su nombre, que se utiliza pues, para calcular la energía de un fotón. La radiación no es emitida ni Profesor, se le escucha entrecortado. No se le entiende, profesor. Se le escucha como robot, profesor, no se le entiende. Sino que pequeñas y ahora sí. Entonces, decíamos que cómo se comportan estos fotones, electromagnética emitida por un cuerpo a cierta temperatura, ¿no? Denominada también ley de Planck, que va a sentar la base de la mecánica cuántica, ¿no? Profesor, disculpe, pero no se le escucha. Se le escucha En el mundo entrecortado. cuántico, un electrón ocupa... A ver, ¿todos me escuchan entrecortado? Sí, profesor. Sí, profesor. Profesor. No le escuchamos. Profe. ¿Qué pasa? No sé qué está pasando. Y ahora sí, continuemos. Ojalá que no se corte otra vez. Entonces, la ley que descubrió, bueno, la ley de la radiación electromagnética es otro descubrimiento de Max Planck. En cuanto al mundo cuántico, un electrón ocupa simultáneamente diferentes puntos en su órbita, y al saltar de una órbita a otra, su trayectoria no puede predecirse. Es ahí pues el tema de que el comportamiento del electrón no es un comportamiento pues como se podría explicar en la física clásica de Newton, ¿no? Sino que se puede encontrar un electrón en diferentes puntos, en diferentes partes de su órbitas, diferentes puntos de su órbita, y saltar de una órbita a otra, ¿no? Esto va a conllevar a importantes discusiones que se van a hacer, ¿no? Entonces, la luz tiene comportamiento ondular o corpuscular. O sea, estos fotones tienen comportamiento de partículas o tienen comportamiento de ondas. ¿De ondas, profesor? Ya, eso es lo que van a descubrir que no es tanto así, ¿no? Entonces vamos a ver acá, miren este video interesante que le va a ayudar a entender en qué consiste ese comportamiento. Este dibujito nos va a ayudar. Y aquí tenemos al padre de... No se escucha, profesor. No se está escuchando el audio.
Profesor, pero no hay audio. Sí, profesor, no hay audio. Ok, creo que cuando me salí dejé de compartir el sonido. Están que ingresan, ya que también complica eso, ¿no? Leilin, hay una compañera acá que no sé qué dificultades tendrá, que no puede ingresar. Y cada rato... Es el internet, profesor. Leilin. Ya, vamos a continuar, ¿ya? Ahora sí está compartido el sonido. Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos. El experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero, cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias.
La misma acción de medir u observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos se adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? La cosa es complicada en el mundo subatómico, ¿no? Por lo tanto, la luz tiene comportamiento de partícula y de onda a la vez. Y si hay un observador, es decir, hay una interferencia de parte de un observador, puede cambiar su comportamiento a partícula, nada más. Esto genera muchos problemas, o sea, no hay una situación de seguridad de cuál es el comportamiento de la luz. Hasta tal punto que podríamos decir que hay una situación de que una partícula puede estar en dos lugares a la vez. O sea, un electrón puede estar en dos lugares a la vez. Si un electrón puede estar en dos lugares a la vez, bueno, un protón también lo podría estar. Y si un protón puede estar en dos lugares y un electrón, un átomo puede estar en dos lugares a la vez. Y bueno, nosotros estamos hechos de átomos, ¿no? Es posible estar en dos lugares a la vez, es complicado, ¿no? Sin embargo, estos descubrimientos han conllevado a grandes aplicaciones tecnológicas. Poder lograr hacer como el GPS y, bueno, eso es en la teoría de la relatividad, ¿no? En la teoría de la relatividad, pero en este caso lograr importantes investigaciones en el campo de la informática, en el campo de las luces de neón, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en este momento yo estoy transmitiendo este video, pero este video yo lo tengo guardado en mi máquina. Pero cada uno de ustedes está viendo el video, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Pero ustedes no tienen el video ahí en sus máquinas. Y si dan cuenta, pareciera que un solo video se ha desdoblado en cada una de las máquinas de ustedes. O sea que el video puede estar en 48 posibilidades, en 48 máquinas a la vez. No sé si me dejó entender la idea. Sí, profesor, se la entendemos. Entonces, en ese sentido es que este proceso, estos descubrimientos llevaron pues a este tipo de aplicaciones como lo que ahorita es producto de nuestra tecnología, ¿no? Los celulares, las computadoras, etcétera. Bueno, interesante estos descubrimientos. Aquí tengo yo un conjunto de Y aquí tenemos videos que les voy a hacer llegar en la diapositiva para que ustedes puedan acceder y de esa manera puedan conocer un poco más sobre la física en el siglo XX. ¿De acuerdo? Muy bien, es lo que quería compartir el día de hoy con ustedes. Muchas gracias por su atención. Espero pues que les haya ayudado en algo. Gracias, profesor. No se olvide, profesor, de subir los PPT.